Entonces vamos a dar inicio. Buenas tardes, buenas noches para todos. Nuevamente nos place mucho saludarlos y que estén en este espacio. Empezamos hoy Ecos con la doctora Eliana Oliveros, oftalmóloga de la clínica desde el 2020. Hoy nos acompaña con una presentación llamada Esperando lo inesperado, riesgo de ectasia poscirugía refractiva. Doctora Liana, muchas gracias, bienvenida, gracias por compartir todo su conocimiento en este espacio y a todos los participantes invitados que disfruten mucho este aprendizaje, este conocimiento que la doctora nos va a transmitir. Doc, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, un gusto a todos. Voy a compartirles la presentación. Eh, Ahí se ve bien, ¿cierto? Sí, Doc, sí. Listo. Mi nombre entonces, como ya dijo aquí Carolina, mi nombre es Eliana Oliveros, yo soy oftalmóloga aquí en la Clínica San Diego y quería hablar sobre este tema en especial porque a veces, pues los que más tenemos conocimiento sobre esto somos los segmentólogos o corneólogos, pero pues cirugía refractiva hacemos todos los oftalmólogos. Así que la idea es dar como unas bases para sencillas, prácticas, para evitar que ocurra una ectasia post cirugía refractiva, que es una complicación bastante grave en nuestros pacientes y temida pues por todos. Ay. Caro, ahí, no. Bueno, entonces, como venía diciendo, es una complicación bastante rara con una incidencia que va del 0.013 al 0.9, dependiendo de la técnica quirúrgica que se utilice. Cada vez más, con el advenimiento de todos estos índices que vamos a hablar, esta incidencia ha disminuido, afortunadamente, y la primera descripción que se hizo de ella fue en 1998 por Theo Ziller. En esta época se describieron 3 pacientes con miopía alta y con adelgazamiento progresivo de la paquimetría corneal. A partir de ahí, entonces, empezaron a analizar pacientes que posterior a cirugía pues tenían un peor agudeza visual, que no es el objetivo por el que consulta nuestro paciente y que por eso es tan devastador, y se empezó a reconocer que había una descompensación biomecánica de ese estroma corneal, porque recordemos que el tercio anterior de la córnea es el que le da más soporte o más estructura de forma. Doctora, se te fue el audio. Hola, Doc. ¿Y cuál es? Doc, activa por favor el audio que no te estamos escuchando. Doc, la doctora. Doctora, Ya no había escuchado yo ahí hablando. tranqui, no Muy te chistoso. preocupes. Se ve bien, Dale, la adelante. televisión ve bien. Espérame, lo vuelvo a poner en modo presentación. Pero lo que no sé es cómo hago aquí Eh, entonces. Y de aquí me imagino que aquí. Reanudar. Es que mira que no me da, y ahorita que lo ensayamos y todo. Ah, ya vi dónde. Ah, no. No me aparece la pantalla grande. Acá aparece sí, con las ahí, notas. Ya, ahí. eso. Sí, dale, Listo. Ahora sí, vuelvo a empezar. dale, dale.
El objetivo de esta clase o esta charla de hoy es hablar bases para tener unos criterios de modo que no induzcamos iatrogenia en nuestros pacientes cuando los llevamos a cirugía refractiva. Todos los oftalmólogos estamos en las capacidades para hacer cirugía refractiva. La mayoría buscan eh, algunos pues especialistas en segmento anterior o en córnea, pero esto está disponible para todos y creo que el objetivo es precisamente identificar esos pacientes que pueden estar en riesgo, de modo que cumplamos el primer principio pues de la medicina, que es no hacer daño. Es una complicación rara con una incidencia que va del 0,013 al 0,9 dependiendo de la técnica quirúrgica que escojamos. Esta incidencia cada vez ha disminuido debido al advenimiento de los índices que vamos a hablar precisamente, y su primera descripción fue en 1998 por C.O. Ziller, que describió tres pacientes con miopía alta y una progresión de la disminución de la paquimetría. Se da porque hay una descompensación biomecánica del estroma corneal debido a que este proceso quirúrgico se realiza en el tercio anterior de la córnea, que es, digamos, como la parte estructural más fuerte que tiene la córnea para soportar, pues en sí, valga la redundancia, su estructura. Tiene una peor evolución que las ectasias primarias como el queratocono, y no depende como en el queratocono a otros factores específicos, solo como el rascado ocular o la edad. Es decir, un paciente puede evitar el rascado, puede tener 40 años y aún así presentar una ectasia, y eso es importante que lo entendamos porque a veces pensamos que porque un paciente de 35 años va a consulta para cirugía refractiva y tiene algún factor de riesgo, no va a presentar lactasia como tal, se comporta diferente a como lo haría un queratocono. Se define como una presencia de miopía o astigmatismo irregular progresivo con un adelgazamiento del espesor corneal que va aumentando también progresivamente y que genera mayor incurvamiento a medida que pasa el tiempo. La mayoría de los pacientes que eh, llegan con ectasia lo realizan entre los 18 meses y los 2 años, pero puede darse inclusive reportes desde los 3 meses posterior al procedimiento o años, y por eso es importante que nosotros continuemos el seguimiento de los pacientes, no les demos altas tan tempranas después de que hacemos la cirugía como tal. Van a presentar peor agudeza visual corregida y no corregida que otras ectasias. Y eso es importante porque el manejo posterior es bastante complejo, que puede darse con lentes de contacto especiales, con crosslinking, por supuesto, para evitar que siga progresando e inclusive llegar hasta un trasplante. Entonces, la idea es evitar que estos pacientes lleguen a esta catástrofe. La mayoría de los pacientes, más del 50% de los que presentan esta entidad, tenían previo a cirugía algún factor de riesgo, por lo menos tomográfico. Y eso es lo que vamos a discutir durante esta charla. Entonces, el reto es encontrar esos pacientes que aparentemente tienen una córnea normal, pero que pueden tener algún detalle que me hagan sospechar que posteriormente vayan a ectasia. Por estadística, a nivel mundial, el LASIK se realiza mucho El otro más que tampoco. el PRK. El otro viernes tampoco. Hola, perdone, ¿alguien tiene una pregunta o algo? Ok. Doc, A no nivel sé mundial, dónde. el LASIK se realiza en mucho mayor porcentaje que el PRK. La estadística a nivel mundial es de 85% de procedimientos en LASIK versus un PRK que es del 15%. Sin embargo, en nuestra clínica, ese porcentaje es más o menos como invertido. Hacemos mucho más PRK que LASIK. Y esto es, pues, para nosotros una fortuna porque si tenemos en cuenta que la incidencia de ectasia es en LASIK 4,5 veces mayor que la que se presenta en PRK, pues es de por sí, solo por escoger la técnica quirúrgica, vamos a disminuir un poquito el riesgo. Entonces, acá tenemos una ectasia por PRK con una incidencia de 25 pacientes por cada 100.000 pacientes que se operan en un año, y en LASIK 0,1
es decir, 100 pacientes por cada 100.000 pacientes que se operan al año. Es decir, que como ven, es bastante la diferencia entre un LASIK y un PRK. Y eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo cambia con los índices que tenemos. Entonces, para poder tomar una decisión adecuada hay que tener en cuenta muchos factores de riesgo. Tenemos factores biomecánicos como tal de la córnea del paciente, tenemos la técnica quirúrgica como estábamos mencionando entre LASIK y PRK, características propias que podemos evaluar en la tomografía como vamos a ver más adelante, la edad del paciente, la cantidad de ablación, historia familiar y el proteocular. Es importante mencionar que pacientes menores de 30 años tienen mayor riesgo de desarrollar lactasia, pero como estaba mencionando al inicio de la charla, un paciente puede tener más de esta edad y aún así presentarla. Entonces, no confiarnos solo por la edad. En la historia familiar hay que indagar por ectasias primarias, por ejemplo, como queratocono, o personas que hayan sido operadas previamente en la familia y que pues posteriormente desarrollaron una ectasia. Y muy importante, como se habló con la charla del doctor Rosas, preguntar por frote ocular y dar pues enseñanza al paciente de que tanto antes como posterior de la cirugía esto debe evitarse. Em, Hay un factor de riesgo que es pues como uno de los más famosos que se ha tenido en cuenta en el riesgo de ectasia y es el hecho residual menor a 300 micras. Previamente había un valor de 250 micras, sin embargo, Rabinovich y Randleman cuando hicieron algunos análisis, unos estudios, aumentaron el rango a uno más conservador de 300 micras, que es el que se maneja actualmente. Se ha visto que las pacientes que tienen grandes ablaciones van a tener mayor compromiso de esa estructura corneal porque obviamente la ablación va a ser más profunda, más a posterior y esto va a debilitar estructuralmente la córnea. Entonces, uno de los números que debemos tener presentes es ablaciones mayores de 8 dioptrías deberían evitarse como tal. Y cuando tuvimos la charla con el doctor Rosas, él nos hablaba sobre un límite ideal de no hacer ablaciones de más de 100 micras en nuestro paciente, que tiene una correlación con estas mismas 8 dioptrías que estamos hablando. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos consulta por cirugía refractiva, debemos tener obviamente una imagen tomográfica de su córnea y en el caso de la clínica tenemos un pentacam. En este pentacam vamos a evaluar las elevaciones anteriores, posterior, cómo está el moño o el corbatín, si es simétrico, asimétrico, y si tiene un SRAX positivo, es decir, que sus ejes estén desviados más de 21 grados. En la elevación anterior tenemos como unos parámetros que pueden ser sospechosos o alterados a partir de 8 micras y en la elevación posterior algunos hablan de 15, otros estudios hablan a partir de 18. Paquimetrías delgadas, por supuesto, una córnea que de base ya tiene un espesor delgado, va a ser mucho más riesgoso, además porque pues tiene otras características asociadas per se, por ejemplo, en pacientes que ya tienen rascado ocular y que por eso están llevando a que esa córnea se vaya adelgazando de forma progresiva. Y cuando estamos hablando de paquimetría, ¿cuánto es el valor? Debemos tener presente entonces 500 a 510 micras como nuestro límite de sospecha. En queratometrías altas, por supuesto, esto nos hará pensar en una ectasia primaria como el queratocono, pero yo puedo tener queratometrías altas sin tener queratocono y esto en sí puede ser también un factor de riesgo. El índice de la diferencia entre en el mapa queratométrico inferior superior, que no es mayor de 1,4, como lo mencionaba Rabinovich en los criterios diagnósticos de queratocono, es importante que también lo evaluemos cuando veamos esos 4 mapas refractivos para tener también sospecha de nuestros pacientes que pueden tener posteriormente ectasia y el KISA, que es un índice pues que ya vamos a ver en los módulos que ya voy a pasar en las fotos, cuando es mayor de 60% se hace sospechoso para una ectasia primaria y cuando es mayor de 100% pues es bastante indicado
indicativo de esta. Entonces, en este Pentacam, por ejemplo, las paquimetrías del paciente, la más fina está en 538, que estarían dentro de lo normal. Las queratometrías también están dentro de lo normal, pero tiene un corbatino, un moño, que aquí se ve pues que está asimétrico inferior. Si yo hago el índice su inferior superior también se encuentra alterado. Si miro la alteración de la cara anterior y posterior, en este caso la posterior estaría sospechosa, la anterior no tendría ningún riesgo en este paciente. Y si yo paso a el módulo refractivo pues del Pentacam como tal, aquí empiezan a aparecer ya en forma intuitiva unas alertas en forma de color amarillo o rojo, dependiendo de cada índice. Pues que no voy a ahondar en qué significa cada índice, pero pues como en términos generales, evaluar que no esté esa casilla pintada pues de un color que no sea el blanco. Y aquí nos vuelven a mostrar en el módulo la curvatura sagital frontal, donde podemos evidenciar nuevamente nuestro corbatino, el moño, la paquimetría y la elevación posterior que en este caso nuestro paciente tiene sospechosa. Posteriormente, en el módulo específico de Lin Ambrosio, debemos fijarnos en varios parámetros. Entonces, aquí una anotación es que las elevaciones posteriores y frontales que aparecen en el módulo en la parte inferior no corresponden a las elevaciones que estaban en los 4 mapas refractivos, porque recordemos que en los 4 mapas estamos haciendo con la esfera de mejor ajuste. En cambio, en este módulo, Belín Ambrosio hicieron un modelo diferente en el que se excluía la zona que está más delgada, esos 3 milímetros, que es este círculo que se observa. Ay, ¿dónde está el puntero? Que se observa acá. Se excluye esta zona y sería entonces una esfera de mejor ajuste mejorada. Entonces, este resultado es la diferencia entre esa elevación frontal del primer módulo y esta del segundo módulo, que aquí intuitivamente también en forma de color amarillo aparece que está sospechosa. En la cara posterior específicamente de este paciente no aparece aquí la diferencia como sospechosa, pero acá en las casillas que vemos en este módulo sí aparecen ambas resaltadas de color amarillo. Debemos observar también el índice de progresión paquimétrica. Este es normal cuando es inferior de 1.2. Cuando está por encima de 1.2 va a aparecer la casilla aquí marcadita en rojo. Y como vemos tiene correlación con los mapas que están en el segmento pues inferior. Como ven aquí en la gráfica, se sale de esas desviaciones normales o estándar que tendría en la población. Y el ART Max, que es un parámetro supremamente importante en el que hay esa correlación entre la paquimetría más delgada y este índice de progresión, que es normal cuando es mayor de 412, aunque este parámetro en algunos estudios ponen el corte inferior. En términos generales, Ambrosio pues lo describió a partir de 412. Este módulo específico tiene integrada inteligencia artificial y estos parámetros que están en la parte de abajo están determinadas cada uno para una evaluación, digamos, de unos índices específicos matemáticos que incluyen en este el DF, la cara anterior, la cara posterior, la paquimetría, la parte más delgada, el índice de progresión, y me van a dar en conjunto, cuando se hacen de forma matemática completa, un índice que es supremamente importante, que es el de BAD. Esta D debe estar por debajo de 1.3. Es sospechosa cuando está mayor de 1.6 para un queratocono como tal y para una ectasia como tal, y cuando es mayor de 2.6 es altamente sugestiva de queratocono. Entonces, como en este paciente está en 2.5, por eso aparece en casilla amarilla. Si estuviera, por ejemplo, en 3, me va a aparecer en color rojo. Randleman
en el 2008 publicó un estudio en el que hizo un sistema de puntuación para evaluar pacientes cuando fueran llevados a cirugía refractiva que pues, cuáles tenían pues más riesgo de tener esta ectasia como tal. Entonces él tomó como parámetros la topografía. En esta puso como una alteración tener un moño asimétrico como tal o un corbatín asimétrico o evidenciar de por sí un SRAX, que esto ya le aumenta mucho el puntaje a nuestro paciente, o una forma de queratocono frustro, pues obviamente me va a dar un puntaje mayor porque obviamente esa córnea ya tiene estructuralmente una alteración. También entonces el lecho estromal que hablábamos ahorita ya no era de 250, sino que se sube a 300 y a partir de ahí está el puntaje de forma descendente en las micras del lecho estromal, va aumentando a su vez los puntos que se da en el sistema de puntaje. La edad, como hablábamos, de 30 años, por eso 0 da mayor de 30, en la paquimetría también como lo veníamos diciendo, a partir de 500, 510 micras, y la cantidad de dioptrías que vamos a tratar, que en este caso, pues 0 puntos sería para para 8 dioptrías. Entonces, cada ítem se va sumando en nuestro paciente para darnos un acumulativo y con eso determinar si tiene de 0 a 2 puntos, entonces tengo un bajo riesgo de ectasia y puedo hacer mi cirugía sin ningún inconveniente, pero si tengo 3 puntos, debo pensarlo, hablarlo con el paciente, discutirlo y determinar si es posible que haga mejor una cirugía de superficie como PRK, ya que recuerden que el LASIK, pues obviamente va a hacer un corte que va a ser más profundo, no necesariamente el grosor del flap es un indicativo per se de mayor riesgo de ectasia, es decir, por tener yo un flap más grueso, no necesariamente voy a aumentar el riesgo de ectasia como tal, sino que esto debe estar acompañado de otras cosas como los que estamos viendo en este índice, pero como vimos, el LASIK sí tiene 4.5 veces más riesgo por todo lo que estamos hablando que un PRK para tener una posibilidad de ectasia. Entonces, aquí conversar bastante bien con el paciente, mirar la estabilidad que ha tenido, que no sea frotador crónico por alguna alergia ocular y cuando tengo 4 o más puntos, lo ideal es no realizar cirugía en estos pacientes. Esta, este sistema de puntuación tiene bastante sensibilidad y especificidad por encima del 90%, de especificidad tiene 91% y de sensibilidad tiene 96%, entonces es un índice bastante bueno. Sin embargo, en el 2014, Santiago publicó un estudio con pacientes en Brasil para un índice nuevo que es el PTA, que es el porcentaje de tejido alterado, que es la unión de todos estos factores que estamos hablando de la estructura de la córnea como tal, que incluyen el grosor del colgajo, sea el flap o sea en el caso del epitelio en PRK, más la profundidad de ablación que vamos a realizar, que recuerden que esta profundidad la podemos determinar por la fórmula de Münnerlin, y la paquimetría central que digamos que ellos lo tomaron inicialmente con paquimetría central, pero en términos generales se toma la paquimetría más delgada que tenga el paciente. Ellos encontraron en el estudio, Santiago y colaboradores, que más de 40% de alteración de ese tejido da un riesgo mayor de ectasia con una sensibilidad del 97% y una especificidad del 89%. Como vemos acá en las gráficas del lado derecho, las barras muestran qué parámetros de todos los que venimos hablando tiene, digamos, más peso estadístico en los pacientes que desarrollaron como tal una ectasia. El PTA por encima de 40 tuvo mayor porcentaje de ojos que presentaron este índice alterado. Personas que tenían 30 años o más también tenían como en segundo lugar, pero evidentemente el índice que más se correlacionaba con ectasia
es el PTA por encima del lecho estromal, de 3 o 4 puntos del sistema que vimos en la diapositiva anterior, la paquimetría y la cantidad de ablación que realizamos. A pesar de que un paciente tenga todos estos índices en la paquimetría, la tomografía, todo adecuado, hay pacientes que desarrollan ectasia sin una causa que nos quede como claro. Y las tendencias actuales en estudios es a evaluar a este paciente de forma biomecánica. En la clínica, pues no contamos con el Corbis, que es un sistema que se integra al Pentacam, en el que podemos evaluar a través de esa histéresis corneal cómo se comporta eh, esa estructura de la córnea como tal. Aquí en un video les voy a mostrar eh, cómo cuando se hace el disparo de la toma de la presión con el tonómetro, ay, ¿cómo lo quito? Hay mucha mayor deformidad en un paciente con queratocono que en una córnea normal. Y estos datos, sumados a los que tiene el Pentacam, se llevan a unos módulos de inteligencia artificial que nos van a dar unos índices, entre esos el TBI, que es uno de los que más se ha estudiado, para determinar ese riesgo de ectasia en pacientes con córneas con tomografías normales. Entonces, un índice por encima de 0,29 se ha visto que tiene muchísima mayor correlación de ectasia con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 96%. Este equipo nos permite evaluar pacientes que tienen queratoconos subclínicos o frustros y poderlos diferenciar de forma mucho más temprana antes de que aparezcan los signos tomográficos como tal. Entonces, aquí tenemos un caso clínico para poder llevar como todos estos índices a la práctica. Entonces, es una mujer de 25 años que llega a la consulta con una refracción estable en sus últimos 2 años, usuaria de gafas, no usa lentes de contacto y está completamente asintomática, con una refracción subjetiva en el ojo derecho de -3,50 y en el ojo izquierdo con -5 de miopía y -1,50 de astigmatismo. Cuando le hacemos el Pentacam, encontramos estos hallazgos. Entonces, iniciar por la edad, recuerden que tiene 24 años, 25 años, así que ya tenemos un factor de riesgo. Este moño o ese corbatín que se ve sospechoso aquí en la cara frontal, tenemos una queratometría que está elevada por encima de 47 o 47,2. Los estudios tienen diferentes cortes. La elevación de la cara anterior que no se ve alterada ni la cara posterior, pero cuando pasamos a los siguientes módulos encontramos que efectivamente no hay ningún índice como tal para queratocono aquí establecido, pero en la pantalla de Belina Ambrosio si observamos que la RT Max está alterado debajo de 412 como lo mencionábamos y el índice de progresión está por encima de 1,2 y la D, que está al final en la casilla inferior derecha, que está por encima de 1,6, como veníamos diciendo, como un factor de riesgo. También observen que la gráfica se sale de las desviaciones estándar normales, así que esta paciente tiene un riesgo aumentado. Si yo le hago el sistema de Randleman, veo que tiene en este caso 3 puntos, uno dado por la topografía, por la tomografía con un moño que podría considerar asimétrico, a pesar de que no le da el índice inferior superior mayor de 1,4, una edad joven de 25 años, a pesar de que tiene una paquimetría buena, tiene un lecho residual que ya vamos a ver en cuánto le quedaría mayor de 300 y menos de 8 dioptrías de ablación. Entonces, para ver cuánto le voy a hacer la ablación de este paciente, hago la fórmula de Münnerlin, que recuerden que es el área de trabajo que voy a tener, que en este caso puse 6,5 milímetros, pero puede ser en esa zona óptica de 6 o de 5,5, como vimos en la clase con el doctor Rula. Eh, Dependiendo de la zona óptica que quiera tratar, eso lo voy a multiplicar por las dioptrías
que tiene nuestro paciente. De forma conservadora, aunque la fórmula dice que es el equivalente esférico, en general tendemos a hacer una suma algebraica de cuánto tiene miopía de astigmatismo, en este caso sería 6,5 y eso lo vamos a dividir entre 3, así que el total de ablación en este caso sería de 91 micras de profundidad. Es el hecho, entonces lo calculo disminuyéndole a la paquimetría más delgada el flap que voy a realizar si le hago un LASIK, que en este caso vamos a poner de ejemplo 120 micras, esto me da un total de 308 micras. Si le hago el PTA, entonces la fórmula dice que es el flap, o sea, 120 más la profundidad de ablación que sería 91,5 y eso dividido en la paquimetría más delgada, que son 520, me da un PTA de 0,46. Eso quiere decir que esta paciente efectivamente está en riesgo. ¿Qué pasaría si yo a ella, en vez de hacerle un LASIK, le hago un PRK? Hago la misma fórmula de Müller-Lin, me da 91 igual, pero al lecho residual entonces, en vez de quitarle las 120 micras del colgajo del flap, vamos a quitarle 50 de epitelio en PRK y eso me da 378 micras, que me da un soporte mayor estructural en esa córnea. El PTA también me va a cambiar. Si sumo esos 50 a los 91 de ablación, y lo divido por la paquimetría más delgada, el índice varía muchísimo, baja a 0,2 y estaría en una zona mucho más segura. Entonces, como ella en el índice de Randleman anterior nos dio 3 puntos, yo podría hablar con la paciente, evaluarla a lo largo de los años y hacerle preferiblemente un PRK en lugar de un LASIK. Entonces, en conclusión, para poder hacer una evaluación preoperatoria de un paciente que va a cirugía refractiva, debo tener múltiples datos clínicos e imaginológicos para tomar una decisión adecuada, dar una buena explicación a los pacientes de por qué es mejor cierta técnica en el caso individual de cada uno, pues, y pensar siempre que en un futuro cercano, lo ideal sería evaluar a estos pacientes desde un punto de vista biomecánico y no ya solamente cuando estoy teniendo los hallazgos tomográficos, como vimos en los índices pues, que se están creando en los últimos estudios. Y súper importante realizar el seguimiento a largo plazo de los pacientes, ya que recuerden que las ectasias se pueden presentar o lo más común es que se presenten después del año y medio de haber operado nuestros pacientes y la mayoría damos una alta muy temprana, no lo seguimos posteriormente y ahí es cuando ya empiezan las complicaciones que tanto tememos. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para la doctora. Le dice el doctor Johnny Márquez que muchas Buenas gracias. noches. Yo tengo una pregunta. Adelante, doctora. Eso, Dani. Buenas noches. Buenas noches. Hola, doctora. Sí, Hola. yo quería preguntar, hablan a veces de que de pronto los pacientes que prefieren un LASIK se puede usar como unos cuchilletes que ya han sido usados y esos cuchilletes en el LASIK cortan como menos el flap, como que el flap queda más delgado. ¿Qué piensa usted, doctora? ¿Eso sí es adecuado o usted qué piensa sobre eso? Sobre los pacientes que de pronto están ahí limítrofes y prefieren un LASIK, pero uno no está tan seguro, entonces la opción de adelgazar el flap, ¿qué tal le parece? Porque Sí, esa es una depende, me opción. parece un poco... Pues mira, yo aquí en la clínica tenemos el láser de femtosegundos. Esto te permite crear el flap o construirlo según el grosor que quisieras tener, teniendo en cuenta pues como todos estos índices. Entonces yo me inclinaría más a hacerle un femtolásic, a hacerle un lásic y más teniendo pues una cuchilla que ya está reutilizada. Eh, que se haga, pues sé que así es, pero preferiría irme más con un femtolásic donde puedo tener más certeza, un poco más de certeza de lo que estoy construyendo en el colgado que voy a realizar.
Gracias, gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? El doctor Jorge Pérez te dice que muchas gracias, que excelente. ¿Qué piensas de la opción de fortalecer la biomecánica? Uy, me perdí un momentico, la biomecánica corneal con un crosslinking y después de un tiempo la cirugía? Sí, hay en este momento un debate en ese tema específico. Entonces, hay varios estudios que evalúan protocolos de crosslinking al mismo tiempo quirúrgico que hacemos una cirugía refractiva. Yo soy un poco más conservadora, no he hecho ningún LASIK extra, pero sí he hecho protocolos de PRK con crosslinking. Eh, lo que pues está escrito en la literatura es que si la ablación es menor de 50 micras, el paciente no ha tenido una progresión de su queratocono, por supuesto, y obviamente como esa ablación va en correlación a tener una refracción baja, el paciente no se rasca los ojos, es muy consciente de evitar el protiocular, es muy buena opción, pero no, la tendencia no es hacerla después, sino en el mismo tiempo quirúrgico. Y también hay, digamos, opciones de tratamiento en las que yo puedo mejorarme, por ejemplo, las aberraciones de alto orden, en vez de quitar toda la fórmula que tengo o explicarle al paciente que va a quedar o que el objetivo es disminuir su cantidad de fórmula o de refracción, a pesar de que yo no se la pueda quitar toda. Pero sí, hay una tendencia actual a realizar crosslinking y cirugía refractiva en el mismo tiempo quirúrgico. Y me parece pues que es adecuado en ciertos pacientes con un queratocono subclínico frustro o grado 1. Sí, es como pacientes muy seleccionados los que se podría realizar. Muchas gracias. El doctor Luis Fernando Anaya nos dice qué relación se puede dejar mínimo entre la zona de ablación y el diámetro pupilar y también hasta cuánta ablación se recomienda en PRK. Bueno, entonces, en la zona óptica que vamos a tratar, lo ideal es que pues hagamos un estudio pupilar siempre en el paciente, un estudio dinámico para saber cómo se comporta esa pupila, especialmente porque en las noches, recuerden pues que la pupila va a aumentar de tamaño y algunos pacientes van a tener síntomas de calidad visual alterada nocturna. Entonces, lo ideal es que mi ablación siempre quede más grande que lo que tiene diámetro pupilar. Así que, pues habría que hacerle, en este caso en nuestra clínica, un topolarizer a nuestros pacientes para poder con eso determinar qué zona. Pero obviamente también, digamos que depende de ese juego entre cuánto voy a ablacionar, cuánto me queda lecho estomal, cuánto tengo epaquimetría, para pues tomar otra decisión, no solo basado en la pupila, si le voy a disminuir a esa zona óptica, pero si así lo voy a hacer, aclararle al paciente si la zona óptica fuera inferior al tamaño pupilar, que puede tener síntomas nocturnos, porque evidentemente pues va a quedar, eh, digamos, como en el límite probablemente de esa zona pupilar cuando oscurezca, cuando las condiciones de iluminación sean menores. Y respecto a cuánta ablación hacer en PRK, hay algunos estudios que hablan que hay mayor índices o mayor incidencia, perdón, de haze cuando hacemos ablaciones por encima de 5 dioptrías, pero igual conservar, digamos, en PRK, lo ideal es no bajarnos de 400 micras, es como que cuando estamos pues como en el LASIK, cuando hacemos los cálculos y por ejemplo le llevamos a Paula Upegui o a Sandra o a alguna de las chicas allá en láser, ellos nos pueden dar de forma preoperatoria un cálculo y si esto está inferior a 400 micras, tal vez no sea la paquimetría total, pues contando ya el epitelio sería no ideal realizarlo en nuestro paciente y como les mencionaba, el Hayes sí está por encima de 5 dioptrías en la mayoría de los estudios y en ablación total, pues tanto en ASI como PRK, no superar idealmente esas 100
micras totales de ablación. Doc, mil gracias. Pues en el chat no veo ninguna otra pregunta. No sé si alguien eh, quiera hacer la pregunta a la doctora directamente. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Doctora Eli, mil gracias. Gracias a todos los participantes, todas las personas que se conectaron. Súper valiosa la información, Doc. Aprendimos muchísimo. Esperamos tenerla nuevamente en este espacio. Bueno, feliz noche. Gracias. Chao.